A ver, ¿qué pasaría si el amigo imaginario de la infancia, ese ser invisible con el que algunos hablaban en su habitación, nunca hubiera sido producto del simple aburrimiento? Ostras, claro, es que solo cambia todo. Totalmente. ¿Qué pasaría si en realidad se tratara del primer y más sofisticado mecanismo de supervivencia del cerebro ante un mundo hostil? Qué fuerte. Planteado así suena hasta un poco abrumador, la verdad. Es que lo es. Hoy vamos a diseccionar una obra que llega a las salas disfrazada de, bueno, de anuncio de juguetes infantiles, pero que esconde bajo sus colores pastel una de las crisis existenciales más oscuras de la temporada. Tela marinera con lo que tenemos por delante. Ya te digo. Pero, o sea, antes de abrir esta caja de Pandora, queremos mandar un saludo gigantesco, súper cargado de energía, a toda la comunidad del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Sí, un saludo enorme a esa fantástica comunidad que siempre está ahí al pie del cañón. Exacto. Es un auténtico privilegio saber que esta inmersión profunda cuenta hoy con unos oyentes tan apasionados por la narrativa visual y literaria. Así que todo el mundo se prepare. Porque el programa de hoy, bueno, tiene muchísima tela que cortar. Tal cual. Vamos a someter al microscopio la película de 2024 dirigida por John Krasinski, Amigos Imaginarios, o IF por sus siglas en inglés. Y, o sea, es el momento perfecto para abordar esta obra, porque nuestro objetivo central hoy es precisamente desarticular esa fachada que tiene. Claro, esa fachada de parque de bolas, ¿no? Eso es. Desde fuera, los pósteres y los tráileres nos venden un producto puramente infantil. Todo está rebosante de colores sobresaturados, criaturas adorables, casi de peluche. Ya, muñecos que invitan al abrazo constante. Exacto. Pero, a ver, al escarbar un poco en el guión, emergen unas capas psicológicas de una profundidad abrumadora. Estamos ante un tratado sobre el trauma temprano, la disociación infantil, la madurez forzada y la gestión de la pérdida. Madre mía, es que la obra funciona como un auténtico caballo de Troya. Totalmente de acuerdo. Esa es la definición perfecta. El CGI de colores brillantes y la estética afable son, pues eso, la madera pulida diseñada para engañar a la taquilla. Pero los soldados que salen del interior a medianoche son las crisis de mediana edad para los adultos que acompañan a los menores a la sala. Ya, es que menuda trampa, ¿eh? Es que, a simple vista, parece que quien se sienta en la butaca va a morder un algodón de azúcar rosa, de esos suavecitos que compras en la feria para que los peques lo pasen pipa. Claro, te esperas algo súper ligero. Pero luego lo muerdes y, ostras, por dentro tiene el sabor amargo de un café solo y el peso de una terapia de choque. La maquinaria de marketing vendió una comedia de enredos y el resultado es un guantazo emocional increíble. Es que esa metáfora del caballo de Troya es fundamental para entender el engranaje de la película. Krasinski utiliza una estructura descaradamente comercial, casi de manual de Hollywood, para vehicular un exorcismo emocional en toda regla. Un exorcismo emocional, qué bien traído. Y fíjate, la paradoja más intrigante de este ejercicio de sanación encubierta es que los dardos emocionales no van dirigidos al público infantil. Ya, es que los niños salen ilesos casi. Exacto. La catarsis está milimétricamente diseñada para impactar en la línea de flotación de los adultos que están allí sentados. A ver, es que me cuesta creer que un gran estudio apruebe invertir la friolera de 110 millones de dólares en muñecos CGI para hacer una terapia de duelo encubierta. Pues lo hacen, ya te digo que lo hacen. Pero ¿cómo se sostiene esta premisa desde el minuto 1? Porque el contraste entre lo que la audiencia espera y lo que recibe es brutal. Pasamos de ver un cartel súper alegre en la marquesina del autobús a una sinopsis que, sinceramente, da mal rollo. Da muchísimo mal rollo, sí. Ponnos en contexto. Pues mira, seguimos a Bea, una niña de 12 años interpretada por Cailey Fleming. Resulta que Bea se muda a Nueva York con su abuela, que es Fiona Shaw. Un detalle importante, la abuela. Claro, y el motivo de la mudanza no es que se vayan de vacaciones a pasarlo bien, no. Es que su padre, al que da vida el propio Krasinski, se enfrenta a una operación de corazón a vida o muerte. Y aquí viene lo peor del asunto. Ojo con esto. Por si el nivel de estrés no fuera ya insoportable para una mente preadolescente, el ingreso se produce exactamente en el mismo hospital donde la madre de Bea falleció de cáncer años atrás. Buf, es que vamos a analizar la brutalidad psicológica de ese planteamiento. Te escucho porque... tela. Volver a ese hospital es, para la psique de la protagonista, regresar a la escena del crimen original.
Se genera lo que en psicología clínica se llama duelo anticipatorio. O sea que su cerebro ya está de luto antes de tiempo. Exacto. El cerebro de Bea está reviviendo el trauma de la pérdida materna mientras se prepara para el inminente colapso de perder a su única figura de apego restante. Madre mía, es que es durísimo para una niña de 12 años. Y en medio de este pico de ansiedad límite es cuando Bea empieza a ver a los amis, los amigos imaginarios de otras personas. Pero, a ver, el matiz crucial aquí es el estado en el que están estas criaturas. Ya, que no están precisamente en su mejor momento. Claro, no son seres en su apogeo vital, son entidades olvidadas, descartadas, porque los niños que las invocaron crecieron y las abandonaron. Ostras. Y entonces, junto a su vecino Cal, interpretado por Ryan Reynolds, Bea emprende esta misión de buscarles nuevos anfitriones infantiles para evitar que desaparezcan en la nada. La crudeza de esto erradica cualquier rastro de la infancia idílica. O sea, a ver si lo entiendo. Los famosos Amis no son simples mascotas graciosas para vender muñequitos en las tiendas. No, en absoluto. Si seguimos esa lógica clínica que estás planteando, son literalmente espectros. Son como cadáveres en un proceso de descomposición emocional, deambulando por un limbo superinsalubre simplemente porque nadie tiene la decencia de recordarlos. Tal cual, es una lectura muy oscura pero muy real. Es que da un mal rollo tremendo, de verdad. Tú estás esperando ver a los herederos de Pixar, de los creadores de Monstruos S.A., y de pronto la película te sumerge en un drama fúnebre. De hecho, los análisis más agudos establecen un paralelismo directo con dramas de duelo encubiertos de fantasía oscura. Señalan mucho las similitudes con Un monstruo viene a verme, de J.A. Bayona. Ostras, es verdad. La de Bayona también usaba la fantasía para procesar la pérdida de una madre. Exacto. El mecanismo es idéntico. La mente infantil, al ser incapaz de procesar conscientemente que la muerte es inminente, fractura la realidad. Invoca elementos fantásticos como un escudo protector. ¡Qué fuerte! Si lo vemos con esa lupa, el punto de partida de la película es la constatación dolorosa de que la felicidad infantil tiene una fecha de caducidad inamovible. Pero, a ver, te hago una pregunta. Si la base de la historia es tan oscura y roza casi la necrofilia emocional con ideas descartadas, ¿cómo intentan equilibrarlo para no vaciar las salas de cine? Esa es la gran pregunta, claro. Porque aquí es donde la narrativa intenta meter la comedia con calzador, y es cuando entra el personaje de Ryan Reynolds. Y, no te voy a mentir, esto me genera dudas. ¿Por qué te genera dudas? Pues porque siempre he visto a Reynolds como el graciosillo, cínico, el tipo de la ironía rápida, tipo Deadpool. ¿Me estás diciendo que aquí asume el rol de un celador de almas en pena? Sí, y ese es exactamente el riesgo narrativo que asume la cinta. Se mete de lleno en lo que podríamos llamar el síndrome del Willy Wonka forense. Espera, Willy Wonka forense. Madre mía, ¿qué término? Cal, el personaje de Reynolds, subvierte por completo el arquetipo del héroe o del guía mágico infantil. La dinámica tonal que maneja la película a través de él es de una dualidad casi violenta. Pues vamos a profundizar en eso del Willy Wonka forense, porque las reseñas que abordan este aspecto usan palabras muy duras. Sí, hay textos que no se cortan ni un pelo. Ya te digo, hay quien lo describe no como un guía benévolo, sino como un adulto profundamente trastornado. Una especie de payaso triste que manipula a una niña vulnerable para arrastrarla a una misión que es a todas luces suicida. Es una analogía súper quirúrgica, fíjate. Si recordamos al Willy Wonka que hizo Gene Wilder en el clásico del 71, Un mundo de fantasía, ahí había un sadismo subyacente. Totalmente. A los niños les pasaban cosas terribles en esa fábrica. Claro, Wonka juzgaba los vicios de los niños y aplicaba castigos de forma súper metódica. Pues el Cal de Reynolds opera en una frecuencia similar pero invertida. O sea, no castiga los defectos. No. En lugar de castigar los defectos, realiza una biopsia constante de los traumas infantiles no resueltos. Los críticos señalan que la película recrea una versión perturbadora del País de Nunca Jamás, pero transformado en una sala de espera de un hospital psiquiátrico. ¡Ostras! ¡Qué imagen más tétrica! Es un limbo, donde los que antes eran niños perdidos ahora son adultos con el alma rota, y sus antiguos protectores vagan como fantasmas. Pues ese contraste explicaría el famoso latigazo cervical del que se quejan muchos espectadores al evaluar el tono. Sí, el choque de tonos es muy evidente.
Es que hablamos de 104 minutos de metraje en los que Krasinski pisa el acelerador de la comedia tonta y, en el siguiente fotograma, frena en seco contra el muro del drama existencial. Te deja un poco mareado, la verdad. Pasa de un gag visual absurdo, un chiste puramente escatológico, a una reflexión desoladora sobre el abandono. Entiendo que este choque descoloque a quienes nos escuchan porque parece que la peli no sabe qué quiere ser. Desde una perspectiva puramente de guión, esa fricción se considera a menudo un defecto. Krasinski es consciente de que hace cine familiar y por eso intenta aligerar la carga fúnebre inyectando humor blanco. Claro, para que los niños no salgan llorando desconsolados. Pero la transición carece de sutileza. El salto constante entre la carcajada fácil y el abismo de la depresión no siempre funciona bien y genera disonancia cognitiva. Pues voy a ser de abogado del diablo aquí. Porque, a ver, quizá ese caos tonal no sea un defecto de guión. Quizá es una decisión estética brillante. A ver, desarrolla eso. Si lo analizamos desde la perspectiva de Bea, que tiene 12 años, ¿acaso no es exactamente así como opera el cerebro de una preadolescente frente a un dolor inabarcable? Ostras, pues es una lectura muy interesante, ¿sí? A esa edad el procesamiento de las emociones es completamente errático. Puedes pasar de un llanto desconsolado por una tragedia a reír a carcajadas porque alguien se ha tirado un pedo. Literalmente en microsegundos. Ya, el cerebro infantil funciona a tirones. Esta montaña rusa me recuerda muchísimo a las pelis familiares de los años 90. Cosas de Robin Williams o Eddie Murphy. Títulos como Señora Doubtfire o Imogen. Qué grandes clásicos. Se vendían como comedias disparatadas, pero si tocaba, no tenían el más mínimo pudor en helarte la sangre y darte un mal rollo tremendo de repente. Es un apunte excelente. La década de los 90 no subestimaba la resiliencia psicológica de los niños. Los directores sabían que los peques pueden procesar una oscuridad inmensa siempre que el envoltorio les dé un anclaje seguro. Claro, un asidero para no hundirse. Normalmente a través del humor o la fantasía palpable. Y esto nos lleva directamente a cómo la película materializa esos anclajes frente al trauma. Me refiero a la textura visual y a esa feroz rebelión analógica que plantea. Buf, es que esta es, sin duda, una de las capas que más chifladuras y debate ha generado. Porque pasamos del mecanismo narrativo al choque visual puro y duro. Sí, visualmente es una declaración de intenciones. En pleno siglo XXI, en la era de los smartphones, la inteligencia artificial y las pantallas táctiles frías, la película se erige como un manifiesto antitecnología espectacular. Una rebelión analógica en toda regla. El cerebro traumatizado no busca consuelo deslizando el dedo por un cristal, busca texturas, peso, realidad. Y la peli lo refleja llenando todo de objetos tangibles, ¿no? Vemos tocadiscos pesados de vinilo, cámaras de video antiguas de esas de cinta, la tele de tubo de la abuela. Incluso espacios físicos decadentes como el parque de atracciones de Coney Island. Exacto. ¿Por qué crees que hacen tanto hincapié en lo analógico? El motivo detrás de esta puesta en escena es vital para el tema de la sanación. Krasinski entiende que el entorno digital fomenta la abstracción y la evasión pasiva. O sea, te desconecta de la realidad. Exactamente. Para reconectar con las emociones bloqueadas, la mente necesita anclajes sensoriales. El crujido de la aguja sobre el vinilo, el esfuerzo mecánico de pulsar un botón de grabación. Como que te obliga a estar presente, ¿verdad? Eso es. Todos estos elementos actúan como técnicas de arraigo o grounding. Son herramientas que de hecho se usan en terapia real para frenar ataques de pánico y traer al paciente de vuelta al mundo físico. ¡Qué maravilla! Es una reivindicación del tacto brutal. Es una reivindicación del tacto y la nostalgia como vías para acceder a la memoria profunda. Y hay, además, un homenaje cinéfilo maravilloso. En una escena clave, la abuela aparece frente a su viejo televisor viendo el invisible Harvey. Ostras, el clásico del 50 de James Stewart. Ese mismo. Una película donde su mejor amigo es un conejo gigante de 2 metros que nadie más puede ver. Qué genialidad usar Harvey como espejo. Y toda esa fisicalidad analógica se traslada también al diseño de los propios Amis. La animación busca desesperadamente que el público sienta el peso, el pelaje y la textura de estas criaturas. Sí, quieren que sientas que los puedes tocar. Tenemos a Blue, que en un alarde de ironía cómica, pues resulta que es de color morado. Y es un mastodonte peludo gigante concebido para dar abrazos asfixiantes. Luego está Blossom, que es fascinante. Sí, una mezcla extrañísima pero súper cautivadora entre la silueta de Betty Boop
y la delicadeza de Campanilla. Y Luis, claro, un oso de peluche viejo, desgastado por el tiempo, que hace de sabio. A ver, la referencia a Harvey permite analizar el viaje inverso que propone el director. En los años 50, la sociedad patologizaba severamente la imaginación adulta. Si alguien veía un ser invisible, al loquero directo. Claro, la invisibilidad era síntoma de locura, sin más. Pero Amigos Imaginarios le da la vuelta al estigma. Aquí, la incapacidad de ver a estas criaturas es la verdadera enfermedad. La desconexión del niño interior es lo que nos enferma, y se reivindica la fantasía como cura. Es un mensaje precioso. Ahora bien, pese a este noble propósito, la ejecución estética de los muñecos CGI, que devoró gran parte del presupuesto, ha sido blanco de críticas feroces. Sí, he visto que le han dado palos por todas partes. Diferentes análisis argumentan que el diseño peca de cobardía creativa, pareciendo refritos de otras franquicias. Acusan a Blue de ser un clon talla gigante de Sally, de Monstruos S.A. Ya, y a Luis dicen que es un reciclaje de Lotso de Toy Story o de Winnie the Pooh. Exactamente. Les achacan falta de originalidad. Pues un momento, ¿eh? Creo que esa crítica estética pierde de vista el objetivo psicológico de la historia. ¿Qué más da si un muñeco CGI comparte paleta de colores o silueta con un personaje de Pixar? A ver, defiende tu postura. Si la integración de las sombras, la luz rebotando en el pelaje y la física del movimiento logran traspasar la pantalla y transmiten calidez, el trabajo está bien hecho. Desde luego, a nivel técnico, es impecable. Además, y esto es clave en el desarrollo cognitivo, ¿acaso los niños inventan conceptos de la nada absoluta? Por supuesto que no. El cerebro infantil construye a sus protectores mezclando estímulos de su entorno. El peluche de la cuna, los dibujos de la tele. Exacto. El perro del vecino. Es lógico que las formas sean arquetípicas. Esa supuesta falta de originalidad es el mecanismo que hace que sintamos familiaridad. Y en medio de un trauma, la familiaridad es el mayor de los consuelos. Oye, pues es una defensa muy contundente y además respaldada por la psicología del desarrollo. El trauma rechaza lo desconocido, busca desesperadamente un refugio que pueda reconocer. Es puro instinto de supervivencia. Si aceptamos que el diseño visual bebe intencionadamente de la cultura pop para generar un falso sentido de seguridad, llegamos a la revelación definitiva de este análisis. Uy, que llegamos al meollo de la cuestión. Todo lo que hemos desgranado, el tono fúnebre, la nostalgia analógica, el diseño arquetípico, converge en la gran pregunta: ¿hacia quién están dirigidos realmente los dardos de esta obra? Y las pruebas apuntan inexorablemente a la sala de adultos. Si todavía quedaba alguna duda de que esto no es para mantener callados a los menores, basta con ver el abrumador despliegue del reparto de voces originales. Es que el casting es una locura. Es un desfile de estrellas de Hollywood que a un niño de 8 años no le dice absolutamente nada, pero que a un adulto le detona la memoria emocional en 0, El nivel de la convocatoria es asombroso. Las entidades invisibles cobran vida gracias a Steve Carell, Phoebe Waller-Bridge, el tristemente fallecido Louis Gossett Jr. Matt Damon, Emily Blunt, Maya Rudolph, Awkwafina. Y suma y sigue. Jon Stewart, Richard Jenkins, Bradley Cooper, George Clooney. La lista parece la agenda personal de las altas esferas de Hollywood. Es que ese casting no es casualidad. Es una herramienta metatextual brillantísima. Krasinski y Steve Carell reencontrándose en un proyecto no significa nada para la generación alfa. Para nada, les da igual. Pero es un misil directo a la nostalgia de los millennials que crecieron viéndolos compartir oficina en la mítica serie de Office. Es un anclaje emocional diseñado solo para el adulto. Y por cierto, a modo de apunte para nuestra audiencia en España, la adaptación del doblaje confió en Carlos Latre para dar voz a Blue. Ah, claro. Trasladando todas esas chifladuras vocales y su histrionismo al personaje. Le va como anillo al dedo. Totalmente. Pero, a ver, todo este andamiaje de voces, melancolía y entorno físico está cuidadosamente colocado para sostener el gran giro final de la trama. Ostras, el giro. Es que te deja loco. Un clímax que resignifica de manera retroactiva los 100 minutos anteriores. En el punto de mayor vulnerabilidad, Bea descubre una antigua pintura hecha por ella misma durante su infancia. Sí, la encuentra ahí escondida. Y el impacto visual desencadena una conexión neuronal que rompe su amnesia disociativa. Cal, ese vecino gruñón y triste encarnado por Ryan Reynolds, Madre mía, dilo. nunca fue un medium independiente. Cal es, y siempre ha sido, su propio amigo imaginario. Es que ese giro hace que la cabeza te explote.
Resulta que la mente de Bea lo había suprimido, enterrándolo bajo las capas del trauma tras la muerte de su madre. Lo había bloqueado por completo. Pero la entidad siguió allí, agazapada, esperando el momento crítico en el que la niña no pudiera soportar más la presión de perder a su padre. Y este descubrimiento ancla la temática en lo que se conoce como melancolía transicional. Los 12 años de la protagonista representan el límite geográfico entre la inocencia y las responsabilidades adultas. Una frontera súper inestable, claro. Es una complejidad abstracta que explica por qué el público infantil corre el riesgo de perder el hilo. Carecen del bagaje emocional para entender la pérdida de la propia identidad. Normal, es que no tienen edad para esas crisis. Sin embargo, para los que ya han cruzado ese umbral y han sufrido los golpes del mundo real, la experiencia se torna devastadora. Presenciar a una mente infantil viéndose obligada a reconciliarse con el dolor, reconociendo la utilidad de su imaginación perdida, es una propuesta audaz e incómoda. Desde luego. Si sintetizamos todo este volumen de información para quienes hoy buscan una recomendación cinéfila, que nadie espere comprar palomitas para disfrutar de un festín intrascendente de chistes y colorines. Que no se engañen, no. La película es una trampa mortal para el cinismo. Es el director agarrando al adulto por las solapas del abrigo, agitándolo y exigiéndole que haga memoria. Que rasgue la coraza y recuerde qué era lo que le daba seguridad antes de que la vida se volviera insoportablemente compleja y fría. Exige, en efecto, un acto de valentía emocional que, no todo el mundo está dispuesto a realizar en una sala oscura rodeado de extraños. Hay que ir preparado para llorar, básicamente. Desmantela por completo la idea de que madurar implica necesariamente amputar la capacidad de asombro. Bueno, pues creo que es momento de hacer una recapitulación global del tremendo viaje analítico que hemos recorrido hoy. Ha sido intensísimo, la verdad. Lo que se presentaba como un escaparate frenético para vender peluches adorables se ha revelado como un ensayo visual sobre el luto temprano. Hemos navegado por la disociación frente a la muerte inminente, entendiendo por qué la peli rechaza las pantallas digitales para abrazar la fisicalidad de lo analógico. Los tocadiscos, las cámaras. Exacto. Y sobre todo hemos destapado cómo ese inmenso peso emocional es soportado por los supuestos fantasmas de nuestra propia infancia. Fantasmas relegados al rincón oscuro de la memoria simplemente porque estamos demasiado ocupados pagando facturas. Un viaje extraordinario que perfora la superficie comercial para asomarse al abismo de la reconstrucción personal. La lección subyacente de esta obra es que esa necesidad primitiva del ser humano, la de buscar una vía, la de sentir compañía irracional en el vacío, jamás desaparece por el mero hecho de cumplir 18 años o empezar a cotizar. Nunca desaparece, solo se transforma. Exacto. Únicamente se transmuta. Cambiamos las etiquetas. Lo que antes era un amigo invisible gigante, ahora lo llamamos nostalgia, terapia, ensoñación. O sencillamente lo enterramos en el fondo de un cajón junto a fotos que ya nadie mira. Una transmutación inevitable, sí. Y para poner el broche final a este análisis, ampliando el foco hacia la inmensidad de la psicología evolutiva, queda flotando una última reflexión. A ver, sorpréndenos. Si consideramos todo lo expuesto sobre el trauma en la imaginación como mecanismo de defensa, es posible que el fenómeno global del amigo imaginario sea algo mucho más profundo que un juego infantil. ¡Ostras! La ciencia nos empuja a plantearnos si, desde los albores de la humanidad, estas entidades han sido herramientas moldeadas por la evolución. El primer cortafuegos que la mente interpone frente a la aterrorizante realidad de la soledad cósmica y el sufrimiento. Madre mía. Queda la inquietante duda de en qué rincón recóndito del subconsciente habitarán ahora mismo los guardianes de quienes nos escuchan, y si pacientemente continúan aguardando en la oscuridad a ser invocados una vez más. Qué barbaridad de concepto para cerrar, ¿eh? Deja a cualquiera mirando de reojo a las sombras de su propia habitación. Ha sido una inmersión verdaderamente espectacular, muy densa y súper reveladora. Yo me lo he pasado genial, aunque haya sido intenso. Una vez más, enviamos un agradecimiento monumental a toda la comunidad del canal podcast de Libros y Pelis por acompañarnos en este análisis a fondo. Que la curiosidad no decaiga, que nuestra audiencia siga soñando y reflexionando. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda. Hasta muy pronto. El privilegio ha sido mutuo. Hasta la próxima ocasión.